Es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada que estamos más cerca de lo que va a ser, por un lado, los cierres, ¿no?, de campaña por parte de los candidatos presidenciales, por parte de los candidatos a el Congreso Nacional, a cubrir la Cámara de Diputados, el 50% que se renueva, a cubrir un tercio del Senado Nacional y, por supuesto, estamos más cerca del próximo día domingo, de lo que va a ser el acto electoral, en la cual va a quedar definido ya de qué manera va a quedar conformado el mapa político, por lo menos desde el punto de vista parlamentario. Se van a definir también gran parte del mapa político, digamos, las parcelas que tiene el mapa político, que son las provincias en la República Argentina, y quedará abierta o no, a lo mejor también se define el domingo, lo que es la ciudad de Buenos Aires, que tiene la opción también de ir a una segunda vuelta electoral. Y el mapa político nacional, que puede también definirse el domingo o puede haber un balotaje en el mes de noviembre. Ese es el panorama que hoy tiene la República Argentina. En ese panorama están pensando quienes integran esta Cámara de Diputados de la Nación, más allá de los temas que quedan pendientes en discutir por parte de los legisladores nacionales en diferentes comisiones, con diferentes proyectos, pero lo cierto es que hoy la energía desde el punto de vista político está puesta en los cierres de campaña y en la elección del próximo día domingo. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Sí, es cierto, como vos bien decías, está todo, obviamente, pendiente de lo que suceda este fin de semana, más allá de la elección de presidentes y vicepresidentes, de jefe de gobierno, la elección en Entre Ríos, y creo que Catamarca, si no me equivoco, Catamarca a gobernador. Bueno, vamos a elegir en todo el país a los diputados que nos van a representar a partir del 10 de diciembre, bueno, la parte de los diputados que nos van a representar a partir del 10 de diciembre, lo mismo que el tercio de senadores, que también se renueva la Cámara de Senadores. Así que hay mucha expectativa, los legisladores están en sus provincias o en sus distritos haciendo campaña, quedan muy pocos días, el viernes ya hay veda, con lo cual el viernes entramos en un impasse hasta el domingo y el lunes vuelve todo. Claro, y el lunes será el momento también de empezar las reflexiones respecto a qué es lo que sucedió el domingo y qué instancia se pone desde el punto de vista político la República Argentina. Si el lunes ya tenemos presidente de la Nación o presidenta, o si el lunes tenemos ya los candidatos que van a ir a una segunda vuelta en el mes de noviembre, y eso a otra fuerza quedarán ahí también las discusiones puertas hacia adentro de las fuerzas que no ingresen a esa segunda vuelta o a ese balotaje. Veremos qué es lo que ocurre en la República Argentina. Señor Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué panorama ve? Sí, como decían, no sabemos todavía si se va a definir la categoría a presidente este domingo, pero sí va a quedar conformado el Congreso con las cuentas que hacemos muchas veces los periodistas parlamentarios a la noche cuando está definido el resultado. Y bueno, los principales desafíos son para las dos coaliciones más importantes, porque recordemos, Unión por la Patria, lo que era el Frente de Todos, sacó 48% hace 4 años, que es lo que se renueva en este caso. Y bueno, es un porcentaje muy difícil, prácticamente imposible que pueda sacar el domingo. Eso quiere decir que hay que ver después cómo se dan los cálculos, ¿no?, el sistema DONT, pero probablemente baje la cantidad de diputados. Lo mismo Juntos por el Cambio, en menor medida, porque lo que tiene que
renovar es un 41%, aunque tampoco se estima. Bueno, después hay que ver cómo resulta, porque las encuestas no vienen acertando, pero por lo que vimos en las PASO es muy difícil que el Frente de Todos llegue a 48, Juntos por el Cambio a 40, 40 y pico, como sacaron hace 4 años. Y lo que se estima es que, bueno, la tercera fuerza que rompió este año sí crezca mucho en la cantidad de diputados, ¿no? Claro, y esa cantidad de diputados, que según, si uno tiene los datos de lo que fueron las elecciones PASO de agosto, le estaría dando un ingreso a los libertarios de por lo menos 40 diputados nacionales. Claro, es un montón. Esos 40 diputados nacionales, digamos, si se repite la elección, a lo mejor suma más si mejora la performance, a lo mejor son menos si empeora, pero lo cierto es que más de 30 diputados serán. Sí, y eso principalmente se lo saca a las dos. Claro, otras ¿a coaliciones. quién alguien tiene que ceder esas bancas? Y esas bancas es lo que vos bien, Martín, estás señalando, que son las fuerzas hoy mayoritarias que tiene el Congreso, que es el Frente de Todos, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Ahí va a venir la merma, principalmente más allá de los, digamos, los bloques menores que están en la avenida del medio, que en algunos casos ponen en juego una banca y pueden llegar a renovarla, principalmente los partidos provinciales. Ahí está la pelea en las bancas del medio de los partidos provinciales, la provincia de Río Negro, ¿no? Juntos Somos Río Negro, que está ahí peleando voto a voto, va a pelear lo que es el domingo. Luis Dijía como por mantener su banca y su representación de Juntos Somos Río Negro aquí en el Congreso Nacional. Y veremos también los sectores que responden a Juan Schiaretti, que también pone bancas en juego. No es el caso del Frente de Izquierda, que como candidata presidencial, la diputada Miriam Bregman, no pone candidatos, bancas en juego. Ninguno de los 4 que vence ahora, pero está complicado para sumar, por el resultado de las PASO, apenas podría sumar 1 en la provincia de Buenos Aires, así que va a quedar medio ahí con 4 o posiblemente 1 más. Y Schiaretti, lo que decía Fernando, hay que ver cómo juega el tema de lo que se llama el voto útil, ¿no? Lo que le decimos voto útil en las generales, porque él, bueno, apuesta principalmente a Córdoba para que ingresen los diputados, pero en las PASO salió primero Milei, y hay que ver ahora cómo, si él puede sostener ese caudal de las PASO, ¿no? Ahí en Córdoba es donde está el fuerte de Juan Schiaretti, donde pone en juego la banca el propio presidente del bloque de Córdoba Federal. Sí, pone en juego esa banca. Schiaretti busca, como bien decía Martín, hacerse fuerte en su provincia, más teniendo en cuenta que divide el voto en Córdoba, por lo menos en lo que tiene que ver con las presidenciales, con Juntos por el Cambio principalmente. Entonces necesita de esos votos más que nada para apalancar su lista de legisladores. No tanto en sí mismo para apalancar su candidatura a presidente, porque quedó lejos de los otros candidatos. Pero necesita arrastrar con su figura, su lista de legisladores, para tener un poco más de peso en la Cámara, que la provincia tenga un poco más de peso en la Cámara. Córdoba elegido como cierre de campaña de Patricia Bullrich. Sí, hizo una serie, una saga de cierres, varios pero cierres. Uno de ellos en Córdoba. Córdoba, Santa Fe, ¿no? Sí, el cierre de campaña final va a ser en Lomas de Zamora. Claro. Lomas y Lanús, que es el candidato a gobernador Néstor Guindetti de Lanús. Después, Fernando, decías los liberales, los libertarios, hay que ver cómo termina llamándose ese bloque. Van a ser un montón en comparación con lo que es ahora, que son 3, pero a la vez, si termina siendo presidente Milei, ese montón a su vez termina siendo poco, ¿no? Claro. Un presidente, un espacio con menos de un quinto, menos de un quinto de la Cámara. Después, tendrá que hacer acuerdos. Pero es mucho o poco según cómo se lo mire. Comparado con lo que es ahora, es un montón. Claro. Lo cierto es que sí se abre un panorama de mucho diálogo que va a tener el futuro presidente o presidenta, para poder avanzar con diferentes proyectos de ley, con diferentes transformaciones políticas, sociales que quieran plantear los hoy candidatos. A partir del domingo o a partir del mes de noviembre quedará consagrado quién se va a hacer cargo de la República Argentina, pero lo cierto es que va a necesitar un poder de diálogo también, y el lugar de diálogo es en el Congreso Nacional. Más allá de que puedan tener articulados hombres de diálogo en el Congreso, el diálogo principal tiene que empezar por Casa de Gobierno.
Sí, sí, también es cierto respecto a lo que decía Martín, es que el sector de los liberales va a sumar una buena cantidad de legisladores. No le va a alcanzar para nada en sí mismo, digo, por la cantidad de legisladores, 40 diputados, pero así como no le va a alcanzar para nada, es la llave para todos los demás. Claro. O sea, ninguno va a llegar a nada si no acuerda con los liberales tampoco. Con lo cual se da la paradoja de que así como los liberales, suponiendo que sean gobierno, por ejemplo, no podrían avanzar con nada porque no tienen con el número necesario para poder avanzar con algo, el resto tampoco lo podría hacer sin el apoyo de los liberales. Claro. Y entonces entrarías en una virtual paralización del Congreso de la Nación, a no ser que se logren acuerdos, que se avance en esa idea que alguna vez planteó Macri diciendo, bueno, los legisladores Juntos por el Cambio deberían acompañar las propuestas de los sectores libertarios. Digo, me parece que de esa manera. Después habría que ver también cómo queda conformado Unión por la Patria, cómo queda conformado Juntos por el Cambio, o el 23 de octubre y después de las PASO, cuánto de lo que conocemos como Unión por la Patria es Unión por la Patria, Claro. y cuánto de lo que conocemos como Juntos por el Cambio sigue siendo Juntos por el Cambio. Bueno, parte de todo eso va a empezar a conocerse el domingo a la noche respecto a cómo va a quedar conformado el Congreso Nacional y quiénes son, en definitiva, las fuerzas que o se consagran como conducción del país o quedan consagradas como las fuerzas que van a ir a un balotaje. Así es. Y ahí veremos también qué pasa con el resto. Unión por la Patria, no, por ahora sigue siendo el frente de todos, ¿no? Claro, acá en el Congreso sí. Bloque de Unión por la Patria no hay. Vamos a ver el claro. lunes. Sí. El lunes como si pasa a ser Unión por la Patria o si ya... No, acá sigue siendo todo frente de todos, es cierto. Claro. No cambió el nombre ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Es posible que cambie a partir de diciembre. Sí, a partir Es del 10 de posible. diciembre. Depende del resultado, ¿no? También. Claro. Claro, Claro, exactamente. sí, totalmente. Bueno, vamos a compartir un momento también que tiene que ver con lo que sucedió en este Congreso Nacional, porque parece que pasó hace mucho, pero fueron hace pocos días la última sesión en la Cámara de Diputados, donde se avanzó con muchos proyectos de ley, con muchas iniciativas, en algunos casos iniciativas que empiezan ya por estas horas con la intención de discutir el Senado Nacional. Hablamos de proyectos de compra sin IVA, hablamos de proyectos de creación de universidades, hablamos de diferentes proyectos de ley, pero lo cierto es que hay otras leyes que venían ya con la sanción o la revisión del Senado Nacional y que la Cámara de Diputados la semana pasada convirtió en ley. Una de esas, la ley de alquileres, y quien habló en el recinto de la Cámara Baja fue Paula Penaca, del Frente de Todos. Quiero empezar por celebrar que estemos dando este debate porque como todos coincidimos en que no tener definiciones precisas en relación a esta ley o a cualquier otra normativa genera una incertidumbre y también una especulación en el mercado inmobiliario, voy a celebrar que algunos de los diputados y diputadas que estamos aquí tuvimos la responsabilidad hoy de venir a dar quórum para dar inicio a esta sesión y poder estar definitivamente resolviendo este problema de incertidumbre y de especulación que sabemos que genera en el mercado inevitablemente que estemos debatiendo este tema. Después, a pesar de haberlo debatido mucho, hay por lo menos 3 falacias. Algunas ya fueron mencionadas, voy a agregar algunas cositas en relación a cada una de estas que se han instalado y creo que es importante utilizar este ámbito institucional y de la democracia para poder desmentirlos. La primera es la que mencionaba el diputado Itaí, que plantea que el mercado de alquileres funcionaba bien y que esta ley lo rompió. La verdad que hay que hacer un poco de historia, digamos, ¿no? Simplemente para poder dar vuelta a este planteo. Esta ley, la ley Lipovetsky, inició su tratamiento, se empezó a discutir en el 2016, en el 2019 con 191 votos positivos se aprobó en la Cámara de Diputados, o sea, con una amplia mayoría, y finalmente, después de un proceso largo, en el 2020 se terminó en el Senado. Entonces, la verdad que no nos podemos hacer los distraídos. Esta ley surge como respuesta a una demanda de un sector muy amplio de la sociedad, que son los inquilinos, que estaban reclamando porque había una situación de abuso en la necesidad del alquiler. También
es falso que el problema del mercado de alquileres está vinculado con que haya algún tipo de regulación, ¿no? En este momento, también lo decía el diputado Itaí, en el que a algunos se les ocurre decir que el mercado resuelve todo, que también es un versito bastante viejo. La verdad que esto no es verdad, porque antes de la ley del 2020 también existía una regulación en relación a este tema, ¿no? El Código Civil y Comercial de la Nación, que ya resolvía o ya planteaba un montón de regulaciones. Por ejemplo, un plazo al contrato de alquiler de 2 años. Y lo otro con lo que no nos podemos hacer los distraídos es que el Código Civil no planteaba un plazo de actualización ni un índice de actualización porque estaba la prohibición de indexar. Entonces, a veces cuando escuchamos los discursos de la derogación, parecería que queremos derogar la ley, pero no derogar la excepción a la prohibición de indexar. Obviamente, entonces, tenemos que concluir que la ley no rompió el mercado, que la ley no es el problema. El problema es más complejo, es una combinación entre la situación económica y, por supuesto, la dinámica del mercado inmobiliario. Ya sabemos que en la Argentina las propiedades cumplen 3 funciones. La función de vivienda, también la función de la inversión para conseguir una rentabilidad, que es a través del alquiler, y también la de la reserva de valor. Y ahí radica el problema, porque tenemos propiedades valuadas en dólares y tenemos una rentabilidad por los alquileres en pesos, y además tenemos salarios en pesos. Entonces, ¿cuándo empieza este problema? Este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual del 100% y, por lo tanto, la expectativa de rentabilidad de propietarios y de inmobiliarias no coincide con lo que logran ganar. Bueno, ahí estaba Paula Penaca, que el domingo era por su reelección como diputada nacional, hablando sobre la ley de alquileres que votó la semana pasada el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, y que convirtió en ley. David, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, como bien decía, ya es ley las modificaciones a la ley de alquileres. Vamos a explicar un poco cuáles son las modificaciones que se introdujeron en el Senado y que se terminaron aprobando en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque esta ley empieza a regir a partir de hoy. Si todos los contratos que se firmen a partir de hoy en adelante, van a ser dentro de este esquema de la ley de alquileres. ¿Por qué? Pues se publicó ayer en el boletín oficial la ley como fue votada en la Cámara de Diputados y su reglamentación. A ver, entre las modificaciones que introdujo el Senado es que vuelve a establecer un plazo mínimo de locación de inmuebles de 3 años. El proyecto original que salió de la Cámara de Diputados era de 2 años. Claro. Bueno, vuelve a los 3 años, con lo cual los contratos se mantienen en el proceso de 3 años. Además, en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio de alquiler debe fijarse como valor único en moneda nacional por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerdan las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses. ¿Sí? Esto es como queda, 6 meses. Después, si vos querés hacerlo una vez por año, lo puedes hacer. Pero 6 meses es el mínimo para ajustar un alquiler. Así es como está establecido en la ley que empieza a regir a partir de Bueno, hoy. acá hay un cambio en lo que tiene que ver con lo que sancionó diputados en primera instancia, y hay un cambio a la ley Lipovetsky. Sí, originalmente la ley Lipovetsky era una vez cada 12 meses la actualización del valor del alquiler. La Cámara de Diputados, el proyecto original, votó cada 3 meses, ajustes trimestrales. El Senado modifica y lo establece en ajustes semestrales. Y lo que termina votando la Cámara de Diputados es, como viene del Senado, con ajustes semestrales. Es decir, pasaste de una actualización anual a 2 actualizaciones al año. Exacto. ¿Sí? Además, en la placa siguiente, en cuanto al índice de actualización, ¿sí? La ley hasta ayer tomaba un índice de actualización que en vez de aplicar partes iguales del índice de precio del consumidor y la remuneración imponible promedio de los trabajadores, que es el RIPTE, que es como se arma el coeficiente que se utilizaba, que lo armaba el Banco Central, lo publicaba el Banco Central. Ahora se aplica el coeficiente casa propia, que lo publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. ¿Cómo se conforma el coeficiente de casa propia? Básicamente, para que se entiendan,
es así, se toma el movimiento de la inflación de los últimos 12 meses, más el movimiento de los salarios registrados de los últimos 12 meses, y el que queda por debajo, el que crezca menos de esos dos, pondera el 90%, y el otro pondera el 10%. Esto es, si vos tenés una inflación del 100% y los salarios registrados crecieron un 90%, bueno, lo que más pondera a la hora de ajustar es salario registrado, ¿sí? 90%. Hay que hacer una cuenta, pero para que se entienda, si vos tenés un acumulado de enero a junio de 40% de inflación, 45% de inflación, el índice casa propia te da un acumulado de enero a junio de 35%. Claro. ¿Sí? Quedás abajo de la inflación acompañando los salarios. Bueno, a ver, entonces acá tenemos una medida que es importante e interesante para los inquilinos, Sí. que son los que tienen que hacer el pago de las actualizaciones cada 6 meses. Sí. Este nuevo índice acompaña mucho más el salario registrado que el índice que se desarrolla que desarrollaba el Banco Central. Lo que decían los que estaban en contra era que, bueno, así como favorece al inquilino, lo que puede generar es que haya todavía menos oferta de inmuebles, ¿no? Sí, a ver, hay dicen, una bueno, discusión. ¿quién va a poner en alquiler con esta inflación un inmueble que le dé más abajo, ¿no? Que esa inflación. Bueno, es que el argumento también para esto también es, bueno, pero vos no solamente ponés en alquiler el inmueble que te da menos que la inflación, vos lo ponés en alquiler el inmueble que te da menos que la inflación, pero el proyecto de ley también, que se terminó aprobando, trae beneficios impositivos para el dueño, para el titular de ese inmueble. Con lo cual, vos Ahí podés empatar. tenés una renta por ese inmueble, que de todas formas, si vos no lo ponés en alquiler, la tendrías que cubrir vos, por lo menos lo que tiene, vamos a suponer, un departamento. Las expensas son las mismas si hay gente o no hay gente dentro de ese departamento. Con lo cual, es un costo que vos deberías cubrir. Bueno, alquilado, vos tenés una renta y lo que tenés también son beneficios impositivos. La gran discusión tampoco tenía que ver con si quedabas atrasado a la inflación. Tiene que ver con el contrato, con la periodicidad de los contratos, si era de 3 años o de 2 años. Me parece que igual había una situación expectante de los propietarios respecto a esta discusión que estaba dando el Congreso, que tuvo muchas idas y vueltas, que tuvo un largo tratamiento, primero en comisiones, después en el recinto de diputados, después que fue al Senado, después que vuelve a la Cámara de Diputados, y hoy es un tema cerrado. Sí. El Congreso ya se expidió, los inquilinos y los propietarios saben que está este proyecto. Me parece que es una cuestión también de replantearse, de decir, bueno, a ver, ¿seguimos esperando con el departamento vacío? ¿A qué estamos esperando? Lo que pasa que esto, es cierto eso que vos decís, se da en un proceso electoral. También. Se da en un proceso electoral, por ejemplo, donde uno de los candidatos, dos de los 3 candidatos ya dijeron que derogaban la ley. Digo, el problema ahora no pasó a ser la ley, el problema es que los candidatos dicen que van a derogar la ley. Entonces, ¿por qué vas a cerrar un contrato cuando sabés que si gana Javier Milei o si gana Patricia Bullrich, van a derogar la ley? Y Sergio Massa también dijo... No, pero está bien, pero digo... con algunos matices, pero también... Sergio Massa no está de acuerdo con todo lo que dice la ley, pero no la va a derogar. Claro. Los otros 2 espacios políticos dicen, bueno, se deroga la ley, que se trabaje sobre el Código Civil y Comercial. Frente a eso, cuando volvés al Código Civil y Comercial, tenés alquileres de 2 años, ajustes por inflación. Entonces, digo, eso es lo que establece el código. Porque aunque vos no puedas indexar, tiene una excepción el negocio inmobiliario y ajusta por inflación. Entonces, ahí, digo, seguramente va a ser mucho más rentable para aquel que pone su vivienda en alquiler, pero hay que ver si ahora, así como ahora vos tenés una sobredemanda con una oferta muy reducida, hay que ver si en ese momento vas a tener demanda que pueda enfrentar un ajuste trimestral por inflación. Digo, el que está, Sí, claro. está viviendo y no le queda opción, pero digo, no sé si vas a tener inquilinos nuevos respecto de eso.
Pero para esa alternativa tenés que esperar primero en diciembre que asuma el nuevo gobierno, si es que el nuevo gobierno es Juntos por el Cambio o es el sector libertario, y después esperar que envíen el proyecto y después esperar que dé toda la vuelta el Congreso Nacional. Sí. Digo, no es un tema... No se resuelve en un día. No se resuelve el 11 de diciembre. Bueno, a ver, las publicidades a través de cualquier medio, plataforma, tienen que incluir los precios de los inmuebles en moneda nacional. Si hoy uno entra a ver los alquileres en las inmobiliarias como en las plataformas, el 90% de los inmuebles están en dólares. Elimina la posibilidad de exigir el pago por adelantado de varios meses de alquiler. Esto estaba en la ley Lipovetsky. La ley que se votó en la Cámara de Diputados lo eliminó. Y cuando vino del Senado, ya vino con esta nueva modificación, y la ley que terminó saliendo de la Cámara de Diputados ya mantuvo esta modificación. En la placa siguiente, bueno, las indemnizaciones van a ser, se toma como base el valor del mes de alquiler en el momento en que se entrega el inmueble. Y también en la parte que expresa que no corresponde indemnización, si la notificación al locador se hace con un mínimo de 3 meses de anticipación. El preaviso debe operar a sus efectos luego de haberse cumplido 6 meses de contrato. O sea, el preaviso funciona después que llevas 6 meses de contrato. No es que entraste a los 2 meses, como te aviso, con 3 meses de anticipación, ahí funciona y te vas a los 7 meses. No, la idea es que por lo menos tengas un tiempo lógico, de alquiler y te dé tiempo para salir a buscar en esos casos. En la placa siguiente, otro punto que establece es el régimen simplificado para los pequeños contribuyentes. Sostiene que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considera una sola unidad de explotación, y también agrega que los ingresos provenientes de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. Acá empiezan los beneficios de este tipo de la ley que empezó a regir a partir de hoy. Otro beneficio, la placa siguiente, lo vamos a ver, es el que establece las exenciones del gravamen sobre los créditos y los débitos en caja de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para operaciones relacionadas con las locaciones de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos estén debidamente registrados. O sea, esto es, si vos tenés que abrir una caja de ahorro, si vos tenés que abrir una cuenta corriente para pagar el alquiler, por ejemplo, yo le pago el alquiler a Frakelli, bueno, esa caja de ahorro, que es exclusiva para pagarle el alquiler a Frakelli, esa caja de ahorro no tiene costo, es como si fuera una cuenta sueldo. Claro. No tiene costo. Ahora, ¿cuál es la condición para eso? Que Frakelli y yo tengamos registrado el contrato de alquiler ante la AFIP. Claro. Si no, pagás. Digo, eso es lo que pide, que es algo que no está sucediendo con los contratos. Los propietarios no quieren registrar los contratos, lo cual es rarísimo porque son propiedades que están declaradas en su gran mayoría, con lo cual registrar un contrato implicaría una mejora para esa persona porque podría obtener beneficios, pero sin embargo se niegan a registrar los contratos ante la AFIP. No sé si queda una placa más. A ver, puede ser una placa más. Ahí está. Dispone que las partes van a poder deducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Esto es, si vos pagás 100.000 pesos por mes, 1.200.000, 120.000 pesos que podés deducir de ganancias, que es el contrato de locación anual. Claro. ¿Sí? Para las dos partes. Sí. Estos son algunos de los beneficios que establece la ley que se publicó ayer en el boletín oficial y a partir de hoy ya empieza a regir para todas las operaciones de contratos de alquiler. Bueno, gracias David, porque tiene que ver esto con el último debate que dio la Cámara de Diputados de la Nación, previo a lo que va a ser el acto del domingo, dejando para más adelante seguir discutiendo varios proyectos de ley, entre ellos algunos que ha enviado el Poder Ejecutivo, otros que tienen los propios legisladores nacionales, otros de legisladores que vencen su mandato el próximo 10 de diciembre y quieren apurar también el tratamiento de sus propios proyectos.
esa será discusión que dará el Congreso a partir del día lunes. Lo cierto es que el año parlamentario, por lo menos hasta esta etapa del año parlamentario, la etapa preelectoral, en las elecciones generales, se cerró con esta discusión, que fue el proyecto de ley de alquileres sancionado por la Cámara de Diputados de la Nación. Sobre este tema habló el diputado Hugo Yasky de la provincia de Buenos Aires de esta manera. En la Argentina real, no en esa que a veces surge de los relatos de algunos diputados y diputadas que piensan que las leyes del mercado funcionan de tal forma que todo lo resuelven. En la Argentina real, en este momento, hay decenas de miles de ciudadanos durmiendo en la calle, familias enteras en la ciudad de Buenos Aires. Hay 35% de los inquilinos que se aloja no en viviendas, no en departamentos, que alquila piezas. Hay el 40% de los hogares que tiene que pedir préstamo para poder pagar los alquileres. Y hay una relación entre el inquilino y el que alquila o la inmobiliaria que es absolutamente asimétrica. Pretender que se pueda resolver una fórmula con la palabra pudiendo las partes, pudiendo está preso en este país. Para el que va a alquilar no existe pudiendo, y todos lo sabemos. Todo el que tenga a alguien conocido que tuvo que ir a alquilar con los pesitos justos, haciendo un sacrificio, tuvo que aceptar la imposición de la dupla que constituye el mobiliario y el que alquila. De cada 10 casos, 9 son así y todos lo sabemos. Y si no te gusta, seguí de largo y seguí buscando, que es lo que hoy pasa. Por eso creo que lo que el Senado produjo modifica para bien lo que acá se aprobó. Primero, porque establece un plazo absolutamente razonable. Bueno, ahí estaba Hugo Yasky fundamentando su voto a favor de la ley de alquileres, fundamentando su voto con la ratificación que tuvo el Senado Nacional respecto a este proyecto de ley, y contando también un poco cuál es la realidad que se percibe no solo en lo que tiene que ver con la situación en ciudades grandes como la ciudad de Buenos Aires o el conurbano bonaerense. Dialogando con los legisladores, la situación de la vivienda es una situación complicada en toda la República Argentina, a lo largo y a lo ancho del país. Por eso hay también otras discusiones que todavía están pendientes del Congreso, que es, por ejemplo, la situación de los tenedores de los créditos UBA. Ahí hay otra porción que hay que solucionar. Sí, ¿no? Por y parte del también Estado. la regulación de los alquileres temporarios, También. que es otro proyecto. Dos debates que está en acá el Senado diputado pendientes. y en el Senado también. ¿No? Están los dos ahí. En el Senado hubo un dictamen Claro. por un acuerdo entre el oficialismo y una parte de la oposición por el tema del alquiler temporario, Sí. que va como por cuerda separada, ¿no?, a lo que se votó, a lo que ya se sancionó. Y en diputados, Paula Penaca presentó un proyecto similar, pero también generó discusiones internas, sobre todo en Juntos por el Cambio, el dictamen del Senado, porque Patricia Bullrich salió a despegarse de lo que había votado un sector del radicalismo. Pero bueno, el argumento ahí es que muchas ciudades del mundo ya lo están regulando. Pasa que bueno, la opinión mayoritaria en esta campaña es, digamos, quitar las regulaciones a partir de la irrupción de Milei, y se plegó, bueno, Patricia Bullrich, en parte Sergio Massa. Sergio Massa dijo en un momento que la ley de alquileres no funcionaba y había que discutir otra. Pero bueno, hay que ver qué pasa después del domingo, ¿no? Sí, sacando lo que es el foco de lo que es este momento electoral que está teniendo, preelectoral que tiene la República Argentina. Sí, porque aparte también hay que pensar en que seguramente después del lunes muchas cosas de las que se dijeron o se van a decir hasta el jueves no se van a volver a repetir.
se van a empezar a decir cosas diferentes. Claro. Dependerá de cuáles son los candidatos que vayan a competir en una segunda vuelta. Y frente a eso, son dos elecciones diferentes. Digo, me parece que si terminan dos sectores, por ahí empieza una carrera para ver quién dice que va a bajar más impuestos o quién dice que va a liberar más mercados. Si terminan otros, puede cambiar el discurso. Digo, me parece que la ley de alquileres va a estar en esa discusión, pero va a estar en esa discusión medio solapada. Claro. O sea, no va a estar en el eje, sino que, bueno, una vez que terminen las elecciones, ahí va a volver el tema. Bueno, nos vamos a ir ahora a la provincia de Río Negro. Diputado Luis Dijía, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, Luis haciendo un alto en la campaña electoral y gracias por hacer este alto para atendernos. Sí, en realidad haciendo el alto justamente para poder atenderlos porque estamos bastante ya en los últimos días. Por supuesto, anoche a última hora estuvimos llegando desde la región sur en Bariloche, estuvimos en Bariloche, en toda la comarca andina, y ya ahora sí, ya en los últimos días vamos a estar en el Alto Valle de Río Negro, en General Roca, Fernández Oro y otras ciudades vecinas, así que terminando ya con una campaña que para nosotros fue rescatar la importancia que tiene el corte de boleta, porque en esta oportunidad en las urnas los rionegrinos se van a encontrar con 6 boletas. 5 son los candidatos presidenciables y la 6ª boleta es la nuestra, que tiene los candidatos a diputado por Parlasur y diputados nacionales, que son 3 diputados nacionales que se eligen por Río Negro, y no tenemos, por supuesto, nosotros como partido provincial un candidato a presidente. Entonces toda nuestra campaña se ha radicado en pedir al rionegrino el corte de boleta y poner el tramo del presidente que quieran poner en la boleta, junto con la boleta de Juntos Somos Río Negro, que es una boleta verde, para asegurar una representación provincialista. O sea, a nosotros, la verdad, la última sesión nos dio un gran argumento. En la última sesión, donde tratamos el tema del proyecto de gas natural licuado, un proyecto que es altamente beneficioso para toda la Argentina, fundamentalmente, pero es fundamentalmente requerido principalmente por las provincias patagónicas, y dentro de ellas Neuquén y Río Negro somos quienes nos vamos a beneficiar muy grandemente. Nos encontramos con que los diputados representantes de Cambiemos, por supuesto obedeciendo a sus bloques y en contra de sus propios intereses, primero no dieron quórum para que la ley no se trate, para que no se pueda dar la media sanción, y cuando finalmente entre el oficialismo, los diputados provincialistas, los federales, los de Córdoba, conseguimos el quórum, entraron a la sesión y, bueno, nuestros diputados regionales, nuestro representante rionegrino, concretamente Aníbal Tortorielo de Cambiemos, que además es un empresario del transporte de gas y petróleo, fíjese qué paradoja, votó en contra junto con los de Cambiemos sobre esta ley, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos da un ejemplo muy concreto de cómo, en general, los diputados de los partidos nacionales son delegados de los partidos nacionales en las provincias. En tanto, nosotros somos representantes provinciales en el Congreso de la Nación. Esto hace a una diferencia central y en eso estamos radicando nuestra campaña electoral. Luis, usted va como candidato a la búsqueda de la reelección de su banca por Juntos Somos Río Negro. Yo soy el primero de la lista. Y digo, esto que usted está contando, esta realidad respecto a cuando se tratan proyectos que tienen incidencia directa en la provincia, hay una decisión provincial que toman ustedes como representantes de los partidos provinciales y hay una decisión vertical de los diputados que pertenecen a fuerzas nacionales. ¿Esto se percibe? ¿Esto lo charla, lo habla con los... ¿Se lo comentan los vecinos de la provincia de Río Negro? Esto es lo que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia en nuestra campaña. Venimos mostrando que nosotros no recibimos órdenes ni de Cristina, ni de Macri, ni de Milei, ni de Massa, ni de Bullrich.
sino que recibimos órdenes de los rionegrinos, por decirlo así, muy llanamente, ¿no es cierto?, como para que pueda comprenderse con absoluta facilidad, porque creo que hace a cuestiones que, fíjense ustedes que en realidad hacia el próximo domingo todavía nadie puede asegurar quién va a ser electo presidente, o si va a haber primera o segunda vuelta. Parecería ser que la mayoría ya de las encuestas y opiniones se inclinan a que va a haber una segunda vuelta, pero nadie se anima a decir que yo soy el ganador. Por lo tanto, creemos nosotros que cualquiera de los tres que puedan ganar, de los tres que tienen más posibilidades, lógicamente, para las provincias, para el interior, van a ser cuestiones muy similares, porque va a haber ajuste, no cabe ninguna duda, hay que equilibrar las cuentas públicas. Ustedes estaban hablando de la ley de alquileres, lo estaba escuchando, lo estaba viendo recién, y está bien, la ley de alquileres hoy, digamos, tiene un sentido y un significado, pero hasta que acá no exista una inflación, vamos a decir así, razonable para la Argentina, no digo que no haya inflación, pero una inflación razonable, que hasta que no exista una política de crédito hipotecario, hasta que no exista un incentivo para la construcción de viviendas para alquiler, ninguna ley le va a dar una solución definitiva. Y aún esta ley, uno sabe que estamos ante un cambio de época y de gobierno posible, donde habrá que ver después qué es lo que se hace con la conformación del futuro Congreso y con la conformación del futuro Ejecutivo, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Recién hablaba de las 5 boletas que va a haber en el cuarto oscuro con los candidatos a presidente, y la de Juntos Río Negro solamente a legisladores. ¿Ustedes trabajan el corte de boleta? Porque sabemos que muchos candidatos lo hacen, lo vemos en la provincia de Buenos Aires, incluso con los candidatos a intendentes, que ellos tienen su candidato a presidente y a gobernador, sin embargo trabajan el corte de boleta, tal vez no lo reconocen abiertamente. Ustedes, imagino que pueden reconocerlo porque no tienen el candidato a presidente, van a hacer ese trabajo al que vota Milei, le dan la boleta de Milei con la de ustedes, al que vota Massa con la de ustedes a legisladores. Sí, nosotros lo hacemos abiertamente, lo proclamamos inclusive en nuestra publicidad está referida a que corte la boleta, ¿no es cierto? Así que corte el tramo del presidente y lo ponga junto con los candidatos rionegrinos. Así que esto lo hacemos abiertamente porque, por otra parte, primero que es lícito, es ético, está perfectamente. Nosotros decimos que hay, por lo pronto, como dos grandes tramos en esta elección. Un tramo que es la elección a presidente y el otro tramo que es la elección a diputados. Por lo tanto, son distintos, son diferentes y no tenemos por qué esconder, digamos, que cortamos una boleta, ¿no es cierto? Por ahí quien pertenece a un partido y sabe que tiene que, para poder no ser arrastrado un determinado intendente, como usted me está mencionando en otras provincias, hace un corte subrepticio, es otra cosa. Claro. Nosotros lo hacemos abiertamente, lo conversamos y tratamos de los que nos solicitan las boletas ya cortadas para poder ir con comodidad al cuarto oscuro, también se las proveemos. ¿Y qué, diputado, qué boleta presidente están repartiendo más? Así sabemos cómo viene. A ver, vamos a decir una cosa. Acá hubo un resultado en las PASO que donde en todos aquellos lugares, digamos, nosotros le puedo contar porque es muy característico. Las principales ciudades, que son Bariloche, General Roca, Chipoleti y Viedma, tenemos elecciones por circuito, es decir, cada grupo de barrios vota en la escuela más cercana. Con lo cual uno puede distinguir perfectamente, ¿no? El padrón no está armado por apellido, por orden alfabético, está armado de acuerdo a donde vive la persona. Entonces, hay circuitos que tienen vecindarios, bueno, es como las comunas en Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hay circuitos que tienen un vecindario de clase trabajadora, más humilde, en las zonas periféricas de la ciudad, hay circuitos que tienen barrios privados, hay circuitos que tienen clase media, el centro, etcétera, etcétera, y uno puede distinguir las diferencias. Bueno, lo que ocurrió en las PASO fue que donde ganaba el peronismo muy largamente, ganó Milei. Esta es la realidad de las cosas. Acá salió, digamos, en primer lugar Milei, en segundo lugar Massa y en tercer lugar Bullrich. Y nosotros en nuestra recorrida nos encontramos con
con muchos electores, muchos vecinos, dicen, bueno, yo lo voté a Beretilnec cuando fue en abril la de gobernador, o los voy a votar a ustedes, pero lo voy a votar a Milei. Y realmente hemos registrado un alto porcentaje en ese sentido, ¿no es cierto? Parecería ser, estas ya son impresiones, digamos impresiones y no dato objetivo de la realidad, aunque sí es un dato objetivo de las distintas encuestas, parecería ser que lo de Milei se ha estacionado en un determinado punto, parecería, pero acá siempre hemos registrado, es cierto, una mayor cantidad de votos, en especial en estos sectores, a Milei. Y en los sectores medios, los sectores que además tienen algo que perder, creo que hay una retracción en lo que fue una inicial apoyatura posible a Milei. Hoy aparece el miedo al vacío y allá encontramos sí mucho más votos de Massa y mucho más votos, por supuesto, de Bullrich, ¿no es cierto? Se reparten de esa manera. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En su provincia también se dio la particularidad, y lo hemos hablado alguna vez, cuando la gente vota para intendente vota de una manera, cuando vota para gobernador vota de otra manera, tanto es así que la gobernadora saliente, que es de la misma fuerza que usted, que Beretilnec, perdió cuando fue ahora a las elecciones en Bariloche, pero sin embargo la gobernadora y la misma fuerza política ganó para gobernar la provincia. Efectivamente, en Bariloche ganamos nosotros. Claro, bueno, esa disparidad, digo, más allá de esta explicación que usted dio sobre cómo se vota en su provincia. En circuitos. En circuitos, ¿no? Sí. Que tiene que ver más por dónde uno vive que otra cosa. Esa disparidad que se vio a la hora de votar adentro de la provincia, digo, ¿cómo cree que se va a reflejar en estas elecciones? ¿Cree que se va a mantener ese primer, segundo, tercer puesto o va a cambiar esa situación? Teniendo en cuenta esto que decía alguien frenó, alguien creció. Han sido tan próximas las diferencias no son enormes, no hubo alguien que sacó 45 y otro que sacó 20. Es decir, estamos hablando del rango de por arriba de 30 y alrededor de 30 y un poquito menos de 30. Sí. O sea que la verdad, creo yo que uno puede, de acuerdo a lo que puede ver y lo que son los promedios de las encuestas, inclusive nacionales, que se replican acá en la provincia también, hoy no podríamos asegurar quién va a ganar. Esto es real, ¿no? Ahora, parecería, vuelvo a repetir, que sí puede haber segunda vuelta, ¿no? Ahora, y respecto de esto bueno, ustedes son una fuerza provincial, entregan su boleta con la de cualquier otro porque básicamente no tienen candidato a presidente, pero no todos los candidatos a presidente proponen lo mismo respecto de la relación con las provincias y proponen lo mismo respecto del sector energético, por ejemplo, que es de importancia para la provincia. Juntos Somos Río Negro, no, más allá de que le conviene porque tracciona, porque mueve sus legisladores, ¿tiene alguna preferencia respecto a la hora de plantear, bueno, yo te doy la boleta de legislador y acá te doy la de presidente? Bueno, a ver, a nosotros nos han preguntado, ¿a vos te da lo mismo que sea un presidente u otro? No, le digo, a mí en lo personal no me da lo mismo. Pero el partido ha decidido respetar la voluntad de los electores, ya que está tan fragmentada, vuelvo a repetir, no es que hay una voluntad mayoritaria, total, hacia un solo lado y el resto no. Entonces, como partido hemos decidido, por lo menos para esta primera vuelta, prescindir de dar un pronunciamiento, ¿no es cierto? Seguramente que no es lo mismo un candidato que otro, creo yo que además habrá cuestiones que habrá que ponerse a discutir. También tengo que decir una cosa, ¿no? No es el mismo Milei que veníamos escuchando a lo largo de la campaña que el que escuchamos en estos días, donde evidentemente está viendo una posibilidad de llegar y lo vemos ya con un diálogo y con una cuestión de negociaciones posibles y con una aceptación de que va a tener que conseguir cosas en el Parlamento. Entonces, yo nunca me olvido del salariazo y la revolución productiva de Menem, que después no fue ninguna de las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar con relatividad lo que son frases de campaña. Lo que uno en todo caso tiene que ver es trayectorias
los distintos sectores. Lo que pasa es que justamente en Milei mucha trayectoria no se puede ver, y mucho menos en el grupo que lo rodea, algunos de los cuales son absolutos desconocidos o gente de último momento o gente de diverso origen, algunos sindicales, otros menemistas. Verdaderamente hoy, bajo la palabra libertad, digamos, no hay justamente liberales, hay de todo. Entonces no se puede aseverar quién pertenece a cada sector. Así que en ese sentido, por lo menos para esta primera parte, nosotros no nos hemos pronunciado como partido. Claro. Luis, hablando de iniciativas y hablando de proyectos, la última sesión tuvo la sanción, por lo menos la sanción de la Cámara de Diputados, ahora será un tema a discutir en el Senado, del proyecto de ley de Argentina Inclusiva. ¿Por qué es importante este debate que tuvo presencias en las galerías de la Cámara de Diputados? Y hasta fue importante en esta discusión que fue el primer tema a discutir, bueno, y con mucha, yo con creo mucho que consenso. Sí. A ver, es importante en varios sentidos. Primero porque estamos ante el rebrote, vamos a decir así, de algunos sentidos muy individualistas que en todo caso proponen una especie de sálvese quien pueda o de la ley del más fuerte, ¿no es cierto? O sea, sobrevive aquel que está en condiciones de sobrevivir. En cualquier momento, digamos, se va a plantear las cuestiones como en Esparta, ¿no? Es decir, los que nazcan con algún defecto los tiramos por el monte para que tengamos una sociedad perfecta. Estos son discursos altamente peligrosos porque disuelven la solidaridad social. Yo creo que una de las cosas por las cuales el ser humano en su evolución, en la medida que se van las sociedades complejizando, algo de esto dije cuando hablamos del programa Argentina Inclusive en el recinto, Argentina Inclusiva en el recinto, es que el ser humano primero se organizó familiarmente, después tribalmente, después finalmente en comunidad, y estas comunidades terminaron conformando estados, ¿no es cierto? Cuando el individuo empieza a vivir en comunidad, tiene que darse reglas de convivencia, porque el ser humano, frente a la posibilidad del manejo de poder, tiende a tener una actitud que puede, digamos, significar un abuso por parte de quien tiene la fuerza con respecto a quien no la tenga. Entonces las mismas sociedades, por una cuestión de autopreservación, las mismas comunidades crearon el Estado y los organismos que dentro del Estado se encargan de regular las relaciones entre los hombres. Si vamos a una concepción absolutamente individualista, donde, como digo, cada uno está el sálvese quien pueda, y la ley del más fuerte, este tipo de cuestiones nos harían regresar realmente a unas sociedades muy injustas, que no creo que ya son etapas que deben ser superadas. Entonces, hablar de una Argentina inclusiva, que quiere decir entender lo que significa el concepto de solidaridad entre nosotros y de atender que aquellos que por alguna razón tienen alguna problemática que les supone una discapacidad en determinada área de su desarrollo psicosocial, familiar, laboral, etcétera, implica que los agentes del Estado tienen que tener perfecto conocimiento, tienen que saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Es decir, somos los agentes del Estado los que tenemos que entender al otro, al que tenemos del otro lado del mostrador, porque somos sus servidores. Y para entender hay que conocer, y para conocer hay que capacitarse. Entonces, justamente esto incluye todo un programa de concientización y capacitación en lo que significa el tratamiento de personas con algún tipo de discapacidad o minusvalía que hace que deban ser atendidas y poder, digamos, satisfacer las necesidades que tienen, ¿no es cierto? Por eso nos parece muy importante, por un tema concreto, que es la atención al público y lo que significa una mejor atención, y por un tema mucho más trascendente, que es hacer fuerte el concepto de comunidad y de solidaridad frente a discursos individualistas que no tienen en cuenta el valor del ser humano en todos sus sentidos. Capacitación que tienen que hacer los tres poderes del Estado. Exactamente.
Luis, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. El diputado Luis Di Giacomo, diputado de Juntos Somos Río Negro, un alto en su campaña electoral en búsqueda de la reelección de su banca y esta deferencia de haber charlado con nosotros sobre temas que tienen que ver con los tratamientos de proyectos, como se dio en la última sesión, pero también temas que tienen que ver con las discusiones y cómo se encara una campaña electoral, no desde la Ciudad de Buenos Aires, claro, o desde el conurbano, desde el sur de la República Argentina. Al final, por más que su partido decidió no pronunciarse en esta instancia, como dijo, sí, dejó claro quién prefiere y quién no, y en un eventual balotaje, Claro. cuál va a ser su preferencia justamente. Sí, claro. Lo que pasa es que se enfrentan al dilema, como bien lo decía. Digo, ¿quién salió primero en la provincia? Milei. Claro. Entonces, ellos necesitan, o sea, al no tener un candidato a presidente propio, ¿qué haces? Traccionás sobre el candidato más votado. Entonces, como bien decían, no hay nada ilegal, no tienen por qué esconderse, no tienen un candidato a presidente, entonces entregan la boleta con los legisladores y la boleta con el candidato a presidente. Que le pidan. Que le pidan, con la que le lleven sin ningún inconveniente. Entonces, tiene para dar todas las boletas. Lo que está claro es que, como le preguntó Martín, por ahí la que más sale es la de el candidato más votado en las PASO. Claro, bueno. Que no necesariamente es la que dejó entrever que apoyaba al partido y apoyaba... No, claro. Pero bueno, el partido tomó una decisión. Seguramente si el domingo quedan consagrados dos candidatos, un candidato y una candidata, y hay un balotaje, seguramente Juntos Somos Río Negro en la semana puede llegar a tener una postura ya de decir, bueno, en el balotaje nuestro partido se inclina por determinada fuerza. Claro, sí. ¿No? Ya sí, resuelto sí. también un tema de punto de vista político interno para la provincia, que son los representantes de la provincia ante el Congreso Nacional. ¿No? En su armado tienen de las dos partes de las dos coaliciones principales, claro, ¿no? En su armado provincial. Sí. Exacto, sí. Sí. Tanto de Juntos por el Cambio como de los sectores del Frente de Todos, principalmente de la Cámpora. De la Cámpora. Sí. Ahí también hay otro indicio. Doñate, ¿no? Doñate es uno de los socios, uno de los grupos que acordó también con Alberto Beretinec y ayudó para que Alberto Beretinec llegue a ser gobernador de la provincia de Río Negro, que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, lo que se viene, que son las próximas elecciones y la agenda que va a tener el Congreso Nacional. Pausa y enseguida regresamos. Seguimos por aquí por Diputados Televisión. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. La Comisión de Educación, hoy se reunió entonces la Comisión de Educación que preside la entrerriana Blanca Osuna, comenzó a analizar el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo al Congreso el 14 de septiembre pasado. Y quien también estuvo hablando en conferencia de prensa respecto a lo que fue el tratamiento de la comisión es la presidenta de la comisión, la diputada Osuna, que decía lo siguiente. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave
para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/Fuicolimba. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro. Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este lado C del Congreso de la Nación. La parte donde la fibra íntima que uno tiene, ¿no? Que uno lleva. El periodismo es algo que a uno también lo apasiona, es algo que no puedes despegarte del periodismo. Pero bueno, la pintura la verdad que es lo que más llevo adentro y es un poco eso que decía Frida Kahlo. Muchas personas que a la hora de pensar si quieren hacer estas producciones es muy necesario también que haya espacios y esos espacios justamente nosotros como red de festivales internacionales también promovemos que estas personas después vayan a esos otros festivales y obviamente que a partir de eso una cadena que termina en la posible distribución, en el ingreso, que es muy necesario pensar que todas estas producciones no se hacen de la nada, se necesita dinero, muchas veces las personas ponen su dinero y necesitan de alguna manera no solamente recuperarlo sino tener más para poder hacer más producción. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Muy bien, regresamos aquí al análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual no hay actividad en lo que tiene que ver con los debates parlamentarios como habitualmente estamos acostumbrados semana a semana en este Congreso Nacional, que hoy los legisladores nacionales están abocados a la campaña política, a las últimas horas de campaña. Lo hablábamos recién con el diputado Luis Di Giacomo, que hizo un alto en su campaña para poder atendernos. Bueno, así están todos los diputados. Muchos
integrantes de esta Cámara de Diputados van a su reelección y están no solo pendientes en el cierre de campaña de los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, sino también están pendientes de los cierres de sus propias campañas en sus propios territorios. Sí, bastante se prolongó la actividad en la Cámara, claro. ¿no? Este año, a diferencia de otros, que casi hasta una semana antes hubo actividad intensa en comisiones, con sesiones, en las dos cámaras, ¿no? En diputados y en el Senado. Bueno, hoy Senado también tuvo reunión. Senado está con comisión ahora, es una comisión de presupuesto, comisión de educación. Están tratando, dictaminaron ya lo que es el compre sin IVA, con lo cual está listo para que sea llevado al recinto en la Cámara Alta. Hay muy pocos senadores, teniendo en cuenta dos cosas. La primera es que, bueno, hay muchos que están discutiendo su posibilidad de continuar y como están en sus provincias, volar hasta Buenos Aires para ir a una comisión, no se los ve con muchas ganas. Están en los últimos días de campaña. Entonces muchos se quedaron en sus provincias. Lo que uno pudo ver, que estaban presentes, había diputados de las provincias, senadores de las provincias, pero había más senadores de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. Bueno, y de esa manera, ¿qué es lo que están discutiendo? Los proyectos que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada y que giró al Senado Nacional. Compre sin IVA, como bien dice David, ya dictaminado en el Senado, y encaran también la creación de las universidades. Sí. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de uno de los programas que se emite por aquí por Diputados Televisión. El programa es Mundo Villa, que se emite todos los martes a las 23 horas, con sus respectivos candidatos, con sus temáticas que se discuten semana a semana, y compartimos momentos del programa Mundo Villa por aquí, por Diputados TV. Siempre también el padre Pepe habla de una propuesta, ¿no? De armar un espacio donde los chicos puedan llegar y las chicas puedan estar, con una propuesta más de vida, a lo mejor, ¿no? Así que el deporte para nosotros es una herramienta para que los pibes y pibas puedan estar lo más tiempo posible adentro del club, y que se puedan conectar con otras cosas más sanas, digamos, ¿no? El deporte, no sé, valores como por ejemplo el compañerismo, ¿no? El servicio y la mirada hacia el otro, que es lo que se perdió un montón. O sea, en un equipo de fútbol vos tenés que estar mirando qué hace tu compañero, qué hace tu compañera, y moverte también de acuerdo a eso, y después pasás un montón de frustraciones también que tenés que resolverlo inmediatamente. No sé, te peleaste con un compañero, tenés que volver a reconciliarte lo antes posible porque sos parte de un equipo y hay un objetivo en conjunto, ¿no? En los hogares de Cristo sí, hay un montón más, o sea, se ve mucho más personas en la calle, mucha más gente llegando a los hogares, muy extremas, ¿no? De mucha necesidad, desde la comida, la vivienda y la salud y así todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer desde los clubes es evitar a que los pibes lleguen a esa instancia, ¿no? Que me parece que es la otra punta un poco de lo que sucede. Nosotros en el club vemos a los chicos crecer, entonces cuidamos esa vida que va creciendo. Claro. En cambio en los hogares es esa vida golpeada, que fue muy lastimada de repente y que tiene que volver a empezar con un montón de cosas en contra, ¿no? Yo creo que son espacios de propuesta sana, digamos, ¿no? Que son necesarios, sobre todo en los barrios, por lo menos en la nuestra, hay espacios muy reducidos y de repente vos en tu casa no tenés mucho para caminar, correr, o no es que tenés un jardín para... Entonces termina siendo los clubes esos espacios, ¿no? Para los chicos. El barrio Padre Mujica, por supuesto que el Padre Mujica es uno de los referentes más importantes para nosotros, y creo que el legado es lo que uno intenta llevar adelante, ¿no? Como nos enseñó él en su momento, y la llegada del Papa sería para nosotros una bendición y esperemos que así sea. Digo, todavía no sabemos si eso va a suceder o no, pero el hecho de que venga en nuestro barrio a nosotros nos ilusiona un montón. Y que también se vea todas las cosas buenas que se viene haciendo, que se va trabajando. O sea, yo creo que todos los días, todos los vecinos, no uno ni dos, sino que todos los vecinos hace mucho y trabaja mucho para que el barrio mejore, para que los pibes tengan mejores condiciones de vida. Y bueno, y que venga el Papa sería como hermoso y sobre todo porque se cumplen los 50 años de la muerte del Padre Mujica.
y bueno, qué sé yo, como que sigue sufriendo un montón de cosas el barrio, ¿no? Mucha necesidad muchas veces, muchos abusos, muchos abandonos también, y derechos que son vulnerados constantemente, ¿no? Así que bueno, en esa lucha, si viene el Papa, sería hermoso para nosotros y lo recibiríamos con muchísimo gusto, ¿no? Bueno, ahí estaba Mundo Villa, el segmento que se emite todos los martes a las 23 horas por aquí por Diputados Televisión, con los diferentes temas que abordan aquí en nuestra casa. Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de algunos proyectos, algunas iniciativas que sin duda a lo mejor en algunos casos eclipsadas por los debates que en las últimas semanas se dieron respecto a proyectos que envió el Ejecutivo, proyectos que envió el propio ministro Sergio Massa, proyectos que tenían que ver con la energía, otros proyectos que tenían que ver como por ejemplo la sanción de la ley de alquileres, que era un proyecto que vino de la Cámara de Senadores de la Nación, pero también están pendientes otras iniciativas. Y están pendientes las iniciativas de los propios legisladores nacionales, de los propios diputados nacionales. Martín, un proyecto que tiene que ver con las tecnologías en el transporte público, y esto lo impulsa no solo el radicalismo, lo impulsa un diputado radical. Así es, Fernando, el diputado Razzotti, Jorge Razzotti, el radical de Jujuy. Este es un tema que en esta semana, bueno, estuvo en el centro de la discusión electoral, el tema del transporte público por los subsidios, ¿no? El gobierno, recordemos, hizo un anuncio para darle a los usuarios, a los pasajeros, la posibilidad de renunciar a los subsidios. Bueno, recibió muchas críticas de los principales candidatos opositores, de Patricia Bullrich. Lo que quiso el gobierno, a partir del ministro de Transporte, ¿no?, Giuliano, fue visibilizar, poner sobre la mesa a cuánto ascendería el transporte público, los trenes a 1.100 pesos, los colectivos a 700 pesos, en caso de, bueno, que se terminen los subsidios. Formó parte del último tramo de la campaña, ¿no? Claro. Este proyecto estaba presentado y tiene que ver de alguna manera con eso, porque bueno, los subsidios, hay toda una discusión sobre si los subsidios van a las empresas, si van a los usuarios, de qué manera con la tarjeta SUBE, con otro tipo de dispositivos, se puede direccionar mejor los subsidios a los usuarios. Que por lo visto, por lo que como quedaron claro, como quedó claro con las cifras que se difundieron esta semana, de alguna manera los subsidios con este nivel de sueldos actuales van a ser necesarios, ¿no? Sí. Este es un proyecto de Jorge Razzotti, como decíamos, radical de Jujuy, que lo que establece es que los servicios de transporte público tengan que adoptar sistemas de percepción de tarifas mediante tarjetas digitales en dispositivos móviles. En este momento, bueno, está funcionando la SUBE, que hay bastantes problemas, ¿no? A veces cuando se pierde ante un robo, cuesta mucho conseguir una nueva. Bueno, lo que propone el diputado es que directamente uno pueda subir al colectivo, pasar por la estación de tren con el celular, pagar con el celular, algo más sencillo, pero bueno, no es fácil porque hace falta una tecnología. Esta tecnología NFC, que significa tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia. Esa sigla significa eso, y es básicamente para intercambiar datos entre dos dispositivos cercanos a unos 15 centímetros. En la actualidad no todos los dispositivos lo tienen. Ahí vemos que según el proyecto, el Ministerio de Transporte tiene que llevar adelante las acciones necesarias para implementar esta tecnología al sistema SUBE. No dice que se dejen sin efecto, se dejen de usar las tarjetas, sino que coexistan los dos sistemas. Y los usuarios podrán adquirir tarjetas digitales a través de una aplicación móvil oficial, SUBE Digital, que deberán estar debidamente registradas y vinculadas a su documento de identidad. Las tarjetas digitales tendrán la misma validez y condiciones de uso que las tarjetas físicas actuales. Bueno, y esto de que esté más vinculada a un DNI es como para reforzar también la identidad, ¿no? La tarjeta ahora, bueno, se puede pasar. Sí. Supuestamente también con el celular podría pasar lo mismo, pero a lo mejor hay una posibilidad de mayor verificación de la identidad.
queda una placa más, ¿no? Vamos a la siguiente. Le pone un plazo el proyecto para la implementación del sistema. Dice que no deberá exceder 1 año y el Ministerio de Transporte, en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, deberá establecer los mecanismos necesarios para integrar el sistema SUBE digital con otros sistemas de transporte público del país que también utilicen tecnología NFC, porque bueno, en algunas provincias, en algunas ciudades ya hay otros sistemas. Bueno, el proyecto habla de integrarlo. El proyecto fue a las comisiones de Transporte, Defensa del Consumidor y Presupuesto. El gobierno en paralelo empezó a hacer una prueba en la provincia de Neuquén sobre una aplicación digital. Así que bueno, va en paralelo, ¿no?, lo que hace el gobierno a través del Ministerio de Transporte y las iniciativas que pueden discutirse acá en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí está este tema planteado, Martín, que tiene que ver con los debates pendientes, los temas pendientes. Hoy veía esto que decía Martín respecto al tema de los subsidios, una nota, me parece que fue en el portal de Infobae, donde ponen una foto de digamos, el lugar donde hay que poner la tarjeta SUBE cuando uno sube al transporte público, y donde señala el valor del pasaje que uno está pagando, que decía 59 pesos, y por el otro lado la aclaración que sin subsidio ese mismo pasaje saldría 700 pesos. Otra forma de visibilizar. Es un monto, me parece, muy importante. Bueno, es como sucede con las boletas de los servicios públicos, ¿no? Cuando llegan las boletas de los servicios públicos está el precio a pagar y el precio sin subsidio que se debería pagar. Algunos servicios ya cada vez no tienen menos subsidios. A ver, lo que está haciendo el Ministerio de Transporte, como bien dijo Martín, es plantear la situación de cómo sería así. Y ese cómo sería así está hecho además sobre las bases de los números actuales. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto te saldría el colectivo? 700 pesos. 700 pesos si vos le quitas los subsidios a el valor de hoy del colectivo. Sí. Ahora, si el colectivo, vamos a suponer que hay una nueva devaluación, el valor del colectivo va a aumentar como consecuencia de la devaluación. Va a aumentar el combustible, posiblemente. Claro, por ejemplo, te aumenta el combustible, te aumentan los neumáticos, te aumenta el seguro, aumenta un montón de cosas. Entonces, si te aumenta el valor del pasaje de colectivo, si vos mantenés los subsidios, te va a aumentar sobre 50 pesos. Ahora, después, si vos querés sacarle todos los subsidios, vas a tener que hacer una cuenta nueva. Claro. O sea, los 700 pesos te va a quedar lejos. Claro, obvio. Porque puede ser que salga 1.000, 1.200. Es una cuenta que está hecha sobre el valor de hoy. Claro. Es más, está hecha sobre el valor de hoy teniendo en cuenta que hace 2 meses que los colectivos no ajustan por inflación. ¿Se acuerdan que el valor del transporte en la ciudad de Buenos Aires había empezado a ajustar por inflación, que ahora se congeló? Y la otra particularidad que tiene es el tema de los subsidios, es que hay una treintena de líneas de colectivos que son de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, que deberían pasar a la órbita de la ciudad de Buenos Aires. Puede ser que tengas 2 tarifas dependiendo. Las que arrancan y terminan, ¿no? Claro, las que solamente transitan por la ciudad de Buenos Aires. Y que hoy, están sobre la nación. Están sobre la nación. Entonces, lo que te podría llegar a pasar es que, así como vos tenés una tarifa para el tren, una para el colectivo y una para el subte, que el subte está es potestad del Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, puede ser que tengas una tarifa para el tren, una tarifa para los colectivos, una tarifa para el subte y una tarifa para esos 30 colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires. Digo, lo que se busca hacer con esto, como bien dijo Martín, es un posicionamiento sobre la discusión política, sobre las necesidades o no de tener el subsidio. Claro. El candidato... no intervino directamente Javier Milei sobre este tema, pero sí Ramiro Marra, el candidato a jefe de gobierno porteño, que bueno, cuestionó este anuncio, pero planteó también como defensa de su espacio que la idea sería reducir los subsidios, eliminar los subsidios al transporte público, pero a la vez, como para compensar, dijo, también eliminar impuestos. El tema es que, bueno, buena parte de de las personas
digamos, más humildes, de las clases populares, hay que ver si alguno de esos impuestos que supuestamente propone eliminar la libertad avanza, los incluye a ellos como para que tengan mayor poder adquisitivo, ¿no? Pero aparte, ¿a quién le impuestos a quiénes? A las empresas. Claro. Las empresas para que no suban los... Que no suba el valor del colectivo. Pero Bueno, ya partimos de una base entonces de 700 pesos. Lo que pasa es que hay una rareza en esa conversación en donde el planteo es, bueno, yo voy a quitar los subsidios porque el Estado no tiene por qué subsidiar el transporte, pero le voy a bajar los impuestos a las empresas. Para que las empresas... Él no dijo empresas, lo dice genéricamente. Pero vamos a bajar impuestos. Pero entonces vamos a suponer que nos baja los impuestos a nosotros los ciudadanos. Está bien, ¿qué impide que la empresa cobre lo que tenga, lo que quiera cobrar, teniendo en cuenta que uno de los parámetros es la de las ganancias? Digo, ¿en qué lugar se para? Por más que me bajes todos los impuestos, O sea, yo no pago más ABL, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué impide que la empresa me suba todos los meses el valor del colectivo? Mucho más de lo que dejas de pagar de ABL. Mucho más de lo que yo dejo de pagar de ABL. Además, Marra me podría bajar los impuestos a mí, que vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, Martín, que vive en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, cuando entra a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué tarifa va a pagar? Claro. Porque a él no le bajaron ningún impuesto. Me parece que... Y si toma el transporte público, según la concepción que podría señalar el candidato Marra, sería ya de 700 pesos. Además... El colectivo, ¿no? El colectivo. Claro, el colectivo. Además, no hay que olvidarse que existe el sistema de la multimodalidad del transporte, que si vos en un periodo de 2 horas, por ejemplo, te tomás más de un modo de transporte, empezás a pagar menos. ¿Sobre qué valor pagas menos al final del día? ¿Sobre los 700? Claro. Después también está la crítica de la izquierda, que lo que marcó es, bueno, también esto refleja hasta qué punto el poder adquisitivo y el salario cayó, ¿no? Para la mayor parte de los trabajadores. Que sí, ¿qué porcentaje podría afrontar esos costos? ¿Qué porcentaje de trabajadores? Bajísimo. No, claro, obvio. Bueno, habrá que ver si el Ministerio de Transporte empieza también a comunicar quiénes son los ciudadanos que ya se van anotando para rechazar el subsidio al transporte, ¿no? Porque la idea de lo que ayer anunció el ministro de Transporte de la Nación es que se habilita la posibilidad que uno, si entiende que no tiene que recibir ningún tipo de subsidio, renuncie a ese subsidio que hoy el Estado Nacional le da al transporte público. Uno puede. Entonces, cuando pasa su tarjeta SUBE por la máquina en el colectivo, no va a salir 59 pesos, le va a salir 700. Claro, que le van a descontar de la tarjeta SUBE, renunciando uno al subsidio. Ahora, ahí está donde el Ministerio de Transporte sí tiene la posibilidad de dar a conocer, digamos, día a día, cuántos son los argentinos que renuncian al subsidio de transporte. Sí, eso lo puede hacer. En un caso anterior no funcionó, ¿no? Era con las tarifas, ¿no? De servicios eléctricos, servicios públicos, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Sí, está claro que voluntariamente, bueno, es muy difícil que eso avance. Exactamente. Bueno, temas a discutir. Está el proyecto que nos traía Martín, el proyecto del diputado Risotti, diputado del radicalismo de la provincia de Jujuy, que tiene que ver con las tecnologías en el transporte público. Cambiamos de tema y vamos a presentar a Luciana Fernández con nuestros derechos y como hace semana a semana, como hace habitualmente respecto a estos temas que se están discutiendo y que tienen que ver con las leyes que debate este Congreso Nacional y a partir de esas leyes los derechos que vamos teniendo los habitantes de la República Argentina. Luciana Fernández, tus derechos y muy buenas tardes.
Hola Fer, Martín, bueno, muy buena jornada para ustedes. Efectivamente, en la columna de hoy de Conocer tus derechos, vamos a hacer un repaso y hablar de algo que hasta ahora no habíamos hablado, que es sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. En realidad, ya hablamos varias veces sobre los derechos, pero sobre la capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad. Es un término que se utiliza mucho en los estrados judiciales. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas con discapacidad, depende el tipo de discapacidad que tenga, el grado de discapacidad que tenga, pueden o no realizar actos de la vida cotidiana, ¿sí? Pueden o no celebrar contratos, pueden o no ir a un kiosco a comprar o a un supermercado. Entonces, en base a la comprensión que tengan por ahí de los actos, en base a la discapacidad que tienen o no, existe el tema de la capacidad jurídica, que muchas veces, en aquellos casos donde la capacidad quizá es nula porque no pueden decidir por sí mismos, muchas veces se llega a pedir a un juez que los declare como incapaces. En esos casos se declara un curador e incluso para que pueda realizar los actos de la vida cotidiana como realizamos todas las personas. Pero vamos a ir adelantando en unas placas y explicándolo de a poco a ver en qué consiste. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en la última sesión especial se trató el tema del programa Argentina Inclusiva, que es un programa que busca ampliar, en realidad busca capacitar a todas aquellas personas que trabajan en el ámbito público respecto de las personas con discapacidad, así que están mechados los temas y esto tiene que ver también. Y vamos a ver qué dice en unas placas. Dice lo siguiente. Bueno, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad está regulado por la ley 26.994. Dice, capacidad jurídica de las personas es un principio del Código Civil y Comercial. Solo en casos excepcionales puede declararse la incapacidad. Como decíamos, solamente en casos excepcionales, y esa incapacidad tiene que ser declarada sí o sí en un juicio, por un juez, luego de haber tramitado todo el proceso que establece la ley. Tenemos otra placa más. ¿Qué es la capacidad jurídica? Esto es un término mucho más legal, mucho más técnico, ¿no? Dice que hay dos conceptos importantes relacionados con la capacidad. La capacidad de derecho es la posibilidad de ser titular de derechos y deberes. Todas las personas tenemos capacidad de derecho por el simple hecho de ser personas. Esa capacidad no se discute ni se la puede negar a ninguna persona. Ahora, por otro lado, también está la capacidad de ejercicio de esos derechos, ¿sí? Por el simple hecho de ser personas tenemos derechos, pero hay momentos en la vida donde quizá podemos tener limitado el ejercicio de esos derechos, y es un poco lo que vamos a hablar en esta columna. Dice, es la posibilidad de ejercer personalmente los derechos y deberes que todos tenemos, ¿sí? Siempre y cuando uno tenga conocimiento y pueda como decidir por sí mismo en los actos de la vida diaria, va a tener el ejercicio de los derechos. Pero muchas veces estas capacidades se ven restringidas, quizá por alguna enfermedad, por alguna discapacidad, y es ahí donde necesitas que otras personas decidan por vos. Eso es lo que se llama la capacidad de ejercicio de derecho, que muchas veces es conocida con la figura de un curador. Dice, ¿cuáles son las limitaciones a la capacidad jurídica? ¿En algún caso se puede limitar la capacidad jurídica de una persona con discapacidad? Es la pregunta. La respuesta es que sí, pero esa limitación debe ser excepcional, solamente sobre determinados actos y en beneficio de la persona. Por ejemplo, a una persona por más que tenga discapacidad, no la podés limitar en el ejercicio de sus derechos políticos, por ejemplo, del derecho a votar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la podés limitar en el caso de que pueda celebrar un contrato o que pueda realizar un negocio con otra persona, porque tiene que ver con la comprensión que pueda tener o no y la peligrosidad que pueda tener para sí mismo, para la administración de sus bienes, para con terceros. Todas estas cosas se tienen en cuenta. Siempre esto se hace en realidad en beneficio de la persona, para poder resguardarla, para que no haya nadie que pueda abusar de esa persona en base a quizá por esa discapacidad que tiene, no puede comprender la naturaleza del acto que quizá está llevando adelante. No hace falta ir a un contrato, puede ser hasta cuando compra en un kiosco, cuando compra en un supermercado, ¿no? Entonces, por eso vemos que un juez va a determinar la capacidad o no, depende a la discapacidad que tenga esta persona y si puede ser peligrosa para sí misma o para terceros. Dice, ¿cuándo se puede limitar la capacidad jurídica? Si tenés alguna adicción o un padecimiento mental y podés causarte un daño a vos o a tus bienes. Vieron que acá también habla no solamente de las personas con discapacidad, sino también las personas que tienen algún tipo de adicción. Se supone que esas personas se ven limitadas en su capacidad quizá de comprensión o para realizar ciertos actos jurídicos de la vida diaria. Entonces, por eso la ley también los contempla, en este caso, a las personas que tienen algún tipo de adicción. Tenemos otra placa más que dice, ¿quién decide si hay que limitar mi capacidad jurídica? Como lo adelantamos, es un juez el que tiene que decidir esto. Tiene que escuchar la opinión de distintos profesionales. Obviamente que el juez debe
tener la opinión de un equipo interdisciplinario. El juez por sí mismo no podría decidir solo porque no tiene el conocimiento médico, el conocimiento técnico, tiene el conocimiento técnico legal para poder limitar o no, pero no tiene el conocimiento médico que lo puede dar quizá un psiquiatra, un psicólogo y los especialistas que llevan adelante y que determinan que esa persona quizá no puede comprender los actos que realiza por sí misma, ¿sí? Tenemos otra placa. En el juicio, tienen que darte toda la información que pidas. Esto es un derecho fundamental que tienen las personas con discapacidad. Tenés derecho a participar y defender tu derecho a tomar tus propias decisiones. Tenés derecho a un abogado, por sobre todas las cosas. Si no tenés medios económicos, el Estado debe darte un abogado, abogada en forma gratuita. Es fundamental. En realidad, para someterte a cualquier tipo de juicio, sí o sí tenés que tener un abogado que te pueda representar legalmente. Ninguna persona puede ser admitida en un juicio con representación propia, salvo que sea un abogado y se represente por sí mismo. Pero como es un juicio y es una cuestión técnica que tenés que tener una preparación, justamente una formación de abogado o de abogada, necesitas sí o sí una representación legal para que te lleve adelante ese proceso y la defensa de tus derechos por sobre todas las cosas. Tenemos otra placa más. ¿Quiénes pueden pedir que se limite mi capacidad jurídica? Y acá, bueno, hablamos de las personas que pueden solicitar ante un juez que se realice ese proceso, ¿no? Ese proceso judicial. Puedes pedirlo vos mismo, puede ser tu esposo o esposa, la persona que convive con vos, tus parientes cercanos y el Ministerio Público. Recordemos, el Ministerio Público es quien vela por la defensa de todos los ciudadanos. Entonces, al tomar conocimiento quizá que una persona no puede decidir por sí misma, siempre esto se hace en resguardo y protección de los derechos de la persona, justamente para que no hayan otros vivos que se abusen de quizá la poca comprensión sobre los actos jurídicos y de la vida común que pueda tener alguien porque tiene una discapacidad y puede que no llegue a comprender exactamente la naturaleza de ciertos actos. Entonces, por eso pone a estos sujetos que pueden pedir el tema de la restricción de la capacidad. ¿Qué cosas no puedo hacer si me limitan mi capacidad jurídica? Si limitan tu capacidad jurídica, el juez va a decir para qué actos es necesario que tengas apoyos. Por eso, la limitación de tu capacidad será solamente para algunos actos determinados. O sea, como vemos, esta capacidad puede ser, podríamos decir, para ciertos actos o puede ser para cierta totalidad de los actos, siempre y cuando va a depender de la comprensión o no que tenga esa persona sobre los actos que realiza en el día a día. Pero como decimos, puede que te limite para un solo acto, para varios actos o para ninguno. Eso siempre va a determinar de acuerdo al caso en particular. ¿Y qué son estos apoyos? A ver, tenemos en la otra placa. ¿Qué son los apoyos? Son medidas para ayudarte a tomar decisiones, administrar tus cosas o hacer contratos. Pueden ser, por ejemplo, personas o tecnologías que faciliten tu comprensión y comunicación. Podés decirle al juez qué tipo de apoyos preferís. También podés pedir que tus apoyos sean una o más personas en las que confías. Esto también es fundamental. Entonces, la propia persona que la están declarando o están buscando declarar, restringir la capacidad jurídica, también puede proponer a alguien de su propia confianza para que le realice ciertos actos que, en definitiva, podrían llegar a limitarse en ese juicio que está transitando. Si limitan mi capacidad, ¿nombran un curador o curadora? No, solamente se nombra un curador o curadora en el caso excepcional de la declaración de incapacidad, porque podríamos decir que la restricción de la capacidad es un paso previo. Ya cuando te declaran incapaz es porque se supone que sos una persona que no podés comprender por vos mismo o que es peligroso que realices actos por vos mismo, ya sea porque tenés una adicción o ya sea porque tenés algún tipo de discapacidad, que eso te puede terminar hasta perjudicando a vos mismo y por eso existe esto. Pero, como decíamos, el caso del curador o la curadora solamente se dan los casos de declaración de incapacidad, que eso te lo tienen que dar a través de un proceso judicial y con una sentencia firme de un juez. No te puede declarar incapaz un psicólogo, por ejemplo, o un psiquiatra que te dice no. No, eso es un acto exclusivamente jurídico y judicial que lo tiene que hacer un juez. A ver, tenemos un poquito más de información. ¿Cuándo pueden declarar mi incapacidad? Solamente se puede declarar la incapacidad cuando la persona no puede relacionarse con quienes la rodean y no puede decir lo que quiere o lo que no quiere por ningún medio de comunicación. ¿Vieron? Acá es como hay una falta, podríamos decir, de capacidad de manifestarse por sí mismo
total, podríamos decirlo, al punto que te declaren como incapaz. Para llegar a la declaración de incapacidad también es necesario que el sistema de apoyos no funcione. Entonces, como vemos, la ley lo que marca son como ciertas etapas que hay que ir transitando. Primero una restricción de la capacidad jurídica y luego, eventualmente, el caso que no quede ninguna otra alternativa, ahí recién pasar por un proceso para declarar la incapacidad de esta persona. Y para hablar de los derechos de las personas con discapacidad, vamos a escuchar a la diputada Caselles, que hablaba respecto de las personas con discapacidad. La verdad que soy legisladora, pero al mismo tiempo mamá de Agustina, una joven Acérquese un poquito al micrófono, diputada. Una joven de 19 años, hermosa, que ha cumplido hace poquito 19 años, que tiene el síndrome de Down. Y la verdad que hoy estar acompañada por todas las instituciones, que usted, señora presidenta, haya habilitado este tratamiento, a todos mis pares y en especial a una comisión de discapacidad que interpretó claramente que la vida pasa por la unidad, por los consensos, por evitar grietas, por mirar para adelante, a mí me hace sentir mucha esperanza, sobre todo en un ámbito como es la discapacidad, tantas veces discriminado, tantas veces tenido en cuenta como seres fuera del sistema. Coincido plenamente con lo que ha expresado la diputada de la Sota y el presidente de la comisión. Creo que esta es una ley que viene a fortalecer lo que significa un proceso educativo. Y cuando uno educa a un ser humano, intenta sacar lo mejor de sí, los mejores valores, las mejores cosas y ir dejando de lado lo peor. Y lo mejor del ser humano es siempre tener empatía con el otro, entender, abrazar, escuchar, facilitar caminos, no poner piedras por ponerlas. Mire, es una ley que seguramente a un empleado público, a un diputado, a un presidente le hará reflexionar, hasta pensar, miércoles, ¿cuántas veces me equivoqué? Si capaz que llegó una persona en silla de ruedas a acceder al derecho a tener el pasaje gratuito en un colectivo y como no nos importa le damos arriba, con lo que significa subir las escaleras a una persona en silla de ruedas. O capaz que si van a pedir un remedio y le trabamos por la famosa burocracia. Bueno, esta ley se trata de eso, de empezar a entender, formar en valores, formarnos como personas y que seguramente va a ayudar no solo a las personas con discapacidad, nos va a enriquecer como seres humanos. Hay que rescatar que, como decía Natalia, quizás un 15% de la población es o tiene discapacidad, pero a eso hay que sumarle la mamá, el papá, los abuelos, las instituciones, porque hacerle más difícil la vida a esa mamá, a ese papá que todos los días peleamos por nuestros derechos. Y sabe qué, ya lo había dicho Natalia, seguramente no va a aparecer un candidato a presidente tratando de mogólico a otra persona con ese odio, esa bronca, ese sentido de discriminación que nos tira para atrás. Y nada menos a esa comunidad que es el síndrome de Down, que debe ser, junto con todas las discapacidades, los seres más nobles, más humanos y más inteligentes que tiene el mundo. Así que, señora presidenta, es un día clave para mirar para adelante. Es un día clave para entender por qué hay un candidato que habla de compatibilidad de haberes. Porque ¿por qué una persona que tiene una pensión no puede acceder a un derecho a trabajar en blanco? Esas son las cosas que hoy marcan este proyecto de ley. Gracias, porque sé que va a ser unánime y esa es la Argentina que todos queremos. Muchas gracias, señora presidenta, en nombre de mi hija, de todas las instituciones. Vale la pena ser buena gente, vale la pena incluir, vale la pena abrir puertas y no trabarle la vida a la gente. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Graciela Caselles del Frente de Todos por la provincia de San Juan.
el proyecto que tiene que ver con los derechos, con algo de que nos estaba hablando Luciana, que tiene que ver con la Argentina inclusiva. El proyecto que repetimos, lo hablábamos también con el diputado Luis Di Giacomo, proyecto que sancionó la Cámara de Diputados, que ahora este debate está en el Senado Nacional y que seguramente rápidamente va a tener la fuerza de ley, porque el Senado también se va a abocar a la discusión en comisión de esta iniciativa y que rápidamente llegue al recinto de la Cámara Alta. Nos vamos a ir a nuestro móvil para conocer algunos datos que tienen que ver con la agenda que tiene el Congreso, algunos temas a discutir que tiene el Congreso y algunos temas específicos y centrales, que es principalmente para el Frente de Todos, ¿no? La discusión, por ejemplo, de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Gonzalo Solabarrieta nos está llamando. Gonzalo, buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Un abrazo muy grande para vos, para David, para Martín y para la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bien lo dijiste, la agenda por lo menos oficial de lo que tenemos dentro de la Cámara de Diputados de la Nación por ahora nos indica que no tiene nada oficializado, pero sí, por lo menos nosotros tenemos un borrador a mano. Lógicamente que los resultados de lo que será la elección general el próximo domingo seguramente... No sé si va a modificar algo respecto a la Cámara de Diputados, pero sí, por lo general, suele tener un eco sobre o algún proyecto en cuanto al avance o no, o la posibilidad de que el foco esté puesto en un posible balotaje para el mes de noviembre. Al mismo tiempo, lo que tenemos que mencionar es que aquí, por lo menos en el seno de la Cámara de Diputados, en principio lo que sí podemos comentarle al público es que se va a llevar a cabo en los próximos días una nueva reunión de juicio político. La número 25 fueron 24 reuniones anteriores que ya se han llevado a cabo, con más de 60 personas que han sido convocadas a la misma para prestar su testimonio. Hemos tenido entre 9 y 10 meses de acción dentro de esta comisión tan importante y que va a tener sus días más relevantes, los días en donde justamente, como el 7 de noviembre, se espera la presencia de los magistrados, de los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia aquí a la Cámara de Diputados. Es cierto que tienen la posibilidad de presentar un escrito para justificar justamente su no presencia, pero en donde pueden manifestarse respecto a las distintas investigaciones, en donde ya se han iniciado algunos cargos en casos como lo que ha sucedido con la coparticipación del Estado Nacional para con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los años en donde ha gobernado el anterior signo político. Otro de los temas ha sido, sin dudas, el caso de Muiña, el 2x1, donde hubo beneficios para genocidas y justamente en donde se han realizado algunos cargos y por eso tendrán la posibilidad de presentar justamente su defensa dentro de lo que es el plazo de aquí al 27 de octubre. Todo comenzó a partir del 10, es decir, que empezó a regir desde el 10 y hasta el 27 de octubre la posibilidad dentro de esos 10 días hábiles que hay en el medio para que presenten su defensa. Y dicho esto, además también la citación, por lo menos para que se hagan presentes o presenten su escrito los 4 magistrados aquí en la Cámara de Diputados para el próximo 7 de noviembre, como mencionaba. Vale recordar que los tiempos también deben, por así decirlo, acelerarse, por una cuestión lógica de que a partir del 17, ya el 18 de noviembre, no se podrán presentar más los dictámenes por parte de las comisiones, porque se hará el cambio parcial dentro de la conformación de la Cámara de Diputados de la Nación y por eso antes del 17 se deben presentar los dictámenes en cada una de las comisiones. Luego sí, lógicamente, y más allá de que esta es tal vez la comisión que más participación ha tenido o que más cantidad de reuniones ha convocado, también han quedado algunos proyectos, Fer, pendientes de su aprobación en el recinto por una sesión especial, como puede ser, por ejemplo, el programa o lo que se ha proyectado para la trazabilidad de la pesca,
como por ejemplo toda la cuestión vinculada a las licencias parentales, no solamente para la persona gestante, sino también para la persona no gestante, proyectando esto de aquí, o por lo menos desde que se apruebe a 8 años en adelante, para que la persona no gestante acompañe a su pareja en el proceso de crecimiento de su hijo hasta por 90 días. Va a ir obviamente de a poco, progresivamente esto aumentando y dándole 126 días a la persona gestante para que tenga su licencia. Bueno, algunos de los tantos proyectos que han quedado, como por ejemplo también la exteriorización del ahorro argentino, en donde el propio Carlos Heller se encargó de decir que hay más de 435.000 millones de pesos que no están declarados en el exterior, y esto de manera voluntaria hace que las personas que lo tengan no declarado justamente puedan hacerlo y pagar un impuesto que irá progresivamente aumentando cada vez más. Sí, Gonzalo, y mientras vos estás nombrando algunas de las iniciativas, uno empieza a recordar cuáles también están pendientes, como el financiamiento de la educación. Esto quiere decir aumentar 2 puntos del PBI para la educación en la República Argentina, y hasta también el proyecto de ley de presupuesto 2024, que es un tema que hubo cierto acuerdo político para discutirlo después de las elecciones. Bueno, ya la semana que viene es después de las elecciones, o sea que en el medio habrá que ver si hay balotaje, y en el medio también lo que vos bien señalás de ir cerrando lo que es el capítulo, por lo menos este capítulo en comisión, del juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, y que me faltó mencionar también toda la cuestión vinculada al Consejo de la Magistratura, ¿no? Estas también 3 causas en donde ya se ejercieron algunos cargos, y darle el cierre, como bien vos decías, a todo este proceso de la comisión, que ha tenido una gran participación en cuanto a la convocatoria. Y es cierto, Fer, que así como te decía al principio, que a veces alguna elección puede cambiar un poco el eje o a veces no, el presupuesto de 2024 es un tema muy importante y que marca un poco la agenda de aquí al año que viene, pero también es cierto que el futuro respecto a cuál será el resultado de la elección también un poco indica cuánto de esto se va a respetar, que es lo más importante, respecto a cuánto irá para educación, cuánto irá para infraestructura, cuánto irá para las distintas áreas, y por eso no deja de ser menor lo que pasará no solamente este domingo en las elecciones generales, sino también en un posible balotaje. Seguro. Sin lugar a dudas. Estás en un espacio de la Cámara que a tus espaldas, con esas columnas romanas, parece que estuvieses en los tribunales de Talcahuano, hablando del juicio político a la Corte. Estás muy bien ubicado. Gonza, gracias por este informe. Es que está todo artísticamente pensado. En este caso estamos con el querido Ariel, así que un placer como siempre. Fer, un saludo para los compañeros y para el equipo de producción. Gracias. Ahí está Gonzalo Soraberrieta con este informe que tiene que ver con lo que va a venir aquí en la Cámara de Diputados. Los temas pendientes, se termina una etapa institucional importante, por lo menos una parte posiblemente, que es las elecciones del domingo. Sí, muy Después bien. puede haber una parte más, que es un balotaje. Sí, pero como bien decía, todo depende de los resultados del domingo. Está todo atado a lo que suceda este domingo. No solamente lo que tiene que ver con juicio político, sino la cantidad de proyectos que hay dando vueltas, los diputados que se quedan, los diputados que renuevan. Si sos un diputado que renovás dentro de tu bloque, decís, bueno, listo, no hay problema, este proyecto que es mío no lo tratamos ahora, lo tratamos a partir del 10 de diciembre. Si sos uno de los que se va, vas a empujar dentro de tu bloque para que tu proyecto sea uno de los que sean tratados en las famosas sesiones de fin de año, donde entra todo lo que tiene que entrar. ¿Habrá este año? Porque en algunos años, por general es una costumbre, como decías, pero en algún año por la confrontación, por la grieta, no hubo. Hay que ver este año qué pasa, ¿no? Con esa clásica sesión en la que entra todo por paquete. Yo creo que igual esa clásica sesión también depende mucho del resultado. Del resultado del domingo. Todo depende del resultado. Pero digo, y del resultado de si hay un balotaje, de quién gana el balotaje. Suponiendo que en todo el proceso gana el sector libertario, yo creo que no vamos a tener esa sesión. O sea, yo creo que no vamos a tener esa sesión, como que va a cambiar el clima.
Si gana alguno de los dos sectores más tradicionales de la política, sí vamos a tener esa sesión. Digo, los legisladores van a avanzar en esos acuerdos en lo que tiene que ver para tratar de cumplir con esa tradición, por decirlo de alguna manera. Y con muchos proyectos que son consensuados también, ¿no? Entre oficialismo y oposición. No van a discutir en esas sesiones, esas últimas sesiones, una reforma judicial. Claro. ¿No? Por más que le presente un proyecto a un diputado que se está yendo. Claro. Sí. También la conformación de la Cámara, que por supuesto va a cambiar, sabemos, en diciembre. Sí. De alguna manera puede cambiar de acuerdo al resultado ahora mismo, porque la coalición, el espacio que no entre al balotaje, sabemos que va a entrar en una discusión muy fuerte y eso puede tener una repercusión en el Congreso, acá en la Cámara de Diputados. El resto de los espacios puede buscar parte de los votos ahí. Claro. Eso va a tener un impacto inmediato, ¿no? Vos decís respecto a Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Claro. Teniendo en cuenta que los libertarios pueden ir al balotaje. Y el segundo lugar están entre las dos fuerzas principales que hoy tiene la Cámara de Diputados. Eso si le hacemos caso a las encuestas, que quedó demostrado que vienen acertando bastante poco. Sí. Y al resultado de las PASO, pero por muy poquito también. Fue un escenario de tercios. Pero sí, sin alguno de los... Claro, porque los libertarios tienen muy poquitos, tienen 3 legisladores, eso no va a cambiar. Pero si alguna de las dos principales no llega al balotaje, ahí se reformula todo ya inmediatamente, ¿no? Sí. Bueno, ayer hicimos una nota con Carlos Zapata, diputado de Ahora Patria, de la provincia de Salta. Hoy integra el interbloque Juntos por el Cambio. Y él, el panorama que ve es un balotaje entre, el domingo, un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Mirá. Y ve una reconfiguración de Juntos por el Cambio a partir del lunes. Bueno, él integra Juntos por el Cambio, él integra pero ha Juntos por el Cambio. votado separado también. Ahora, su fuerza política provincial de la provincia de Salta, que tiene como líder al exdiputado Olmedo, tiene un acuerdo político con los libertarios de Javier Milei. Claro. Eso desde el punto de vista político provincial. Y en la elección a gobernador también tuvo otro marco de alianza, ¿no? Sí, tuvo una alianza con sectores de la Cámpora. De la Cámpora, así que ahí está todo enrevesado. Son alianzas y acuerdos políticos que se van dando de acuerdo a las diferentes elecciones. Sí. Lo provincial fue un acuerdo, lo nacional es otro, y como Zapata viene de ser diputado electo en otro proceso electoral donde su fuerza política, Ahora Patria, hizo su acuerdo político provincial con Juntos por el Cambio, él permanece en el interbloque de Juntos por el Cambio. Sí, porque en general, desde el punto de vista discursivo, se parece más a los libertarios que a Evolución, a los radicales, se lo ve más cerca desde ese lugar. Lo que me llama la atención es que haya dado que su pronóstico sea que el balotaje sea entre Milei y Massa. Claro. Y no entre Milei y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, exactamente. Bueno, veremos qué es lo que ocurre el domingo, ¿no? Sí. Si las encuestas que hoy están midiendo en una situación realmente difícil para tomar mediciones. Me parece que estos 3/3 que hoy está dividida la República Argentina hacen difícil el trabajo de los encuestadores. Sí. Sí, igual yo creo que esos 3/3 se van a modificar sustancialmente, porque la elección de 3/3 está sobre lo positivo. Claro. Pero hay un grupo muy grande de gente que no fue a votar, que conforma una parte del electorado que ahora sí va a participar, por lo menos en una parte, no en la totalidad. Más de 10 millones de personas, ¿no? Más de 10 millones, casi 11 millones de personas, sí. Hay que ver, como dice David, cuántos de esos van a votar. Claro. Pero por más que sea un porcentaje, ya puede, ante un resultado tan parejo en las PASO, puede ser determinante. Todo tan juntito, hay 800.000 votos de diferencia, según el escrutinio final, hay 800.000 votos de diferencia entre el primero y el tercero en las PASO.
tenés 10 millones de afuera, digo, cualquiera, si 1 millón de personas va a votar, te puede cambiar radicalmente toda esa conformación. Los que hablan de final abierto es realmente un final abierto que tiene la República Argentina. Respecto a qué fuerza puede salir primera, qué fuerza sale segunda y entran al balotaje, esas dos fuerzas, cuál termina siendo tercera. Me parece que es un escenario distinto a otras elecciones presidenciales donde había dos candidatos que sobresalían sobre el resto. Sí. Y polarizaban, en definitiva, la elección. Hoy no está esa polarización. Por eso me parece que lo que vamos a ver a partir del lunes, entendiendo que las posibilidades más ciertas es que haya un balotaje, es que vamos a ver a partir del lunes una campaña y un proceso electoral mucho más parecido a los anteriores que a este que estamos viviendo ahora. Claro. Digo, porque ahí sí vas a tener polarizando a todo esto. Con un jugador, con un tercer jugador, que va a tener una atención mayor en el sentido de que todos vamos a querer saber qué es lo que van a hacer. Es como le preguntábamos al diputado Di Giacomo. Digo, y Di Giacomo fue claro, una cosa es hasta el domingo. Claro. Después vamos a ver qué hacemos a partir del domingo si hay otra elección. Es como si se jugara otro partido, ¿no? Es como entraste en otro campeonato. Ahí entra otra estrategia. Cada uno de los sectores que entren en el balotaje tendrán otra estrategia de campaña, de comunicación. Le pondrán más énfasis en algo y veremos cómo encaran esta segunda vuelta. Es un tiempo muy corto. Porque son 4 semanas. Sí. Y en el medio también va a haber otro debate presidencial. Una semana antes de las elecciones, Una semana antes. Sí, se reflejó principalmente en el caso de Bullrich, ¿no? Esa dualidad discursiva que seguramente, bueno, en el caso de que entre al balotaje, va a modificarse, depende con quién tenga que confrontar. Por ejemplo, ella ahora empezó en el último tramo de la campaña a hablar de cuestiones que si no hubiese estado Javier Milei tan fuerte, no lo hubiese hecho. Por ejemplo, cuando habló de estar a favor de la educación pública. Claro. No era un discurso de Juntos por el Cambio. No había necesidad. Lo incorporó ahora. Y cambió, yo creo, Bullrich fue una de las que cambió en la última semana, cambió cuando fue su estrategia en el debate, cambió nombrando a su jefe de gabinete, su futuro jefe de gabinete en caso de ser presidente de la Nación, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta, ministro de Salud. Bueno, las estrategias que tiene cada uno de los candidatos, faltan todavía días para que tengamos las elecciones y veremos qué es lo que ocurre el día domingo. Martín, gracias. Gracias a vos. David, gracias a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis. Gracias, nos reencontramos.